Hechos capítulo 15, aquel que pueda estar de pie, le pido que me acompañe para darle lectura al texto. Vamos a leer desde el verso 1. Hechos capítulo 15. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe o por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, escuche bien, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo de estar juntos. Gracias porque nos permites adorarte a ti, nos permites hablarnos unos a los otros de tu gracia, de tu misericordia, ser edificados los unos a los otros. En esta hora te pedimos que hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Tu palabra puede transformarnos, Señor. Tu palabra puede cambiar nuestra mente, nuestros corazones. Y hoy te pedimos, Señor, que no importa cómo vinimos, que no importa la carga que hayamos traído o lo que estemos pasando, Señor, que hoy podamos ver tu palabra y tu palabra sea más que suficiente para nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Nuestro título del sermón es el mismo título de la última canción que ustedes acaban de cantar. Jesucristo basta. O Jesucristo es suficiente. De hecho, la serie de sermones de toda la carta a los Gálatas precisamente se titula así: Cristo es suficiente. Porque vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo, mientras estemos estudiando esa carta a los Gálatas, les recuerda esa hermosa y gran verdad. Yo no sé si usted lo notó, y vamos a explicar todo el contexto de cómo llegamos a Hechos 15, pero yo no sé si usted lo notó, cuántas veces en lo que acabamos de leer, el resumen sería este: gente diciendo, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo más esto y aquello. Necesitas a Jesús, pero hay unos pero ahí. Eso es lo que algunos estaban diciendo. Y Pedro y Pablo y otros líderes, como veremos en otro pasaje, se levantan a decir: necesitas a Cristo y punto. Y si tienes a Cristo, es suficiente. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Así que en esta mañana, precisamente como les dije, vamos a comenzar esta serie de sermones sobre la carta a los Gálatas, pero primero viendo el contexto de lo que estaba pasando, de por qué más adelante Pablo tuvo que escribir esa carta a estos hermanos allá en Galacia. Miren, en el año 2013 hubo una situación, parece sacada de una película, pero es real. De hecho, probablemente hagan una película en algún momento de esta situación. Porque en el año 2013, una joven mujer en Gran Bretaña hizo lo que hacía casi a diario. Había una bolsa de basura en el pasillo. Su novio le había dicho que habían cosas ahí para botar, así que ella lo sacó. ¿Y qué hizo? Lo botó el zafacón. Siguió las instrucciones. Este hombre
que había hecho, que le había dado esas instrucciones a su novia de botar una basura, simplemente ese día había desperdiciado o había botado a la basura un disco duro que para él no servía, que para él estaba vacío. El problema es que poco tiempo después se dio cuenta que botó el disco duro equivocado. Y que el disco duro que él había botado era un disco duro que contenía una información de algo que se llama los bitcoins, las monedas estas digitales. Eran unos passwords que si tú no tienes eso, tú puedes tener el banco lleno de esta moneda digital, pero no puedes accesarlo. Es la única forma. Así que él va y le pregunta a esta persona, oye, ¿qué hiciste con la bolsa? Y ella le dice, pues la boté. Fueron tus instrucciones. Ya había pasado mucho tiempo, eso fue en el año 2013. Así que él empezó a tratar de rescatar su disco duro. ¿Sabe por qué? Porque en ese disco duro está la información de cuando el Bitcoin, esa moneda digital, empezó, que en ese momento no valía nada, pero que cuando se traduce a hoy, estamos hablando, escuche esto, de 700 millones de dólares. Él fue uno de los primeros en la historia de este tipo de tecnología en comenzar a trabajar con esta moneda. Así que él fue uno de los pioneros. Y había sacado una gran cantidad y la tenía guardada, pero la botó al zafacón. Pero lo interesante de esto, no se trata de la historia de que él haya botado el zafacón, lo interesante es lo que ocurre después. Él comienza a buscar, ¿y qué yo hago ahora? Porque si yo encuentro ese disco duro, imagínense, son 700 millones de dólares que puede accesar y cambiarlo rápido antes que esa moneda digital caiga otra vez. Pero la situación es que él empieza a buscar y decir, oye, ¿cuál es el vertedero de mi barrio o de mi pueblo? Eso en Gran Bretaña. Así que él localiza cuál es el vertedero. Ya habían pasado varios años, el vertedero gigante. Y él le pide a los dueños del vertedero y al gobierno que le den permiso para él poder meterse allí y tratar de buscar entre la basura. Y usted sabe, basura que está enterrada, basura acumulada de los años. Entre la basura, ese disco duro. Y le prometió el 10%, que es un montón, de 700 millones. Le prometió el 10% al gobierno. Le dijo, si ustedes me permiten entrar allí y yo encontrar el disco duro, yo les doy el 10%. Lo interesante es que el gobierno le dijo, no, nadie tiene acceso a eso. Tú no puedes entrar allí y sacar la basura de abajo. No, eso incluso por nuestras leyes ambientales no es posible. No puedes hacer eso. Él demandó al gobierno. Hace unos pocos días salió la respuesta del sistema judicial británico a decirle, ¿sabes qué? Esta demanda no procede. Así que hace 2 días salió la noticia de este hombre con una nueva idea. Va a recaudar fondos entre sus seguidores para comprar los terrenos donde está el vertedero. Para hacerle una oferta al gobierno y decirle, yo te compro entonces todo ese terreno, dime cuánto cuesta si yo voy a tener 700 millones, pon la cantidad que tú quieras. Yo te compro el terreno para entonces poder tratar de encontrar algo que está perdido. Escuche bien esto. Tienes que hacerte la pregunta a través de esta historia. No sabemos qué va a pasar, eso fue hace 2 días, si el gobierno va a aceptar, este hombre no se cansa de buscar eso. Está haciendo todo lo posible para buscar eso. Por eso les dije, esperen la película en el cine de aquí a unos años. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. No sabemos qué va a pasar ahí. Pero a mí sí me llama la atención el deseo tan grande que este hombre tiene por buscar algo que está perdido. Y te dice, claro, porque son 700 millones. Pero a él le da valor a eso. Y que es algo que por error se perdió y lo votaron. Algo que no tenían que votar. Pero miren hasta qué punto, y es una pregunta que tú te tienes que hacer en esta mañana a la luz del texto bíblico que tenemos delante. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a moverte, a sacrificarte por algo que está perdido y que para ti es valioso? O que tú entiendes que es valioso. Cuando usted estudia el libro de Hechos, se da cuenta, mi hermano, que Pablo, Pedro, Juan estuvieron dispuestos a todo, incluso a entregar sus vidas
por encontrar algo que estaba perdido. Y es algo mucho más valioso que 700 millones de dólares. ¿Y sabes qué? La gente. El alma de las personas allí, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, al final de cuentas, el libro de los Hechos nos va a mostrar que cuando Jesucristo muere, resucita, antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos, oye, yo les doy una encomienda. Ya les había dicho, vayan al mundo, hagan discípulos, prediquen este evangelio. Y él les había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes podrán hacer esta gran encomienda. Y el libro de los Hechos lo que trata de esa historia, mis hermanos, como Pablo tomó en serio, Pedro en los primeros capítulos, tomaron en serio la gran comisión. Y se fueron moviendo desde Jerusalén, Judea, Samaria y a todo lugar, alcanzando a los que estaban perdidos con una pasión increíble. ¿Y usted sabe por qué decimos esto? Miren, cuando usted ve Hechos capítulo 13 primero, en Hechos capítulo 13, Pablo empieza su primer viaje misionero. Desde la ciudad de Antioquía se monta en un bote con sus compañeros Bernabé y Marcos y sale a la misión. Mi hermano, era sitio no explorado. Era sitio donde no había iglesia, era sitio donde no habían cristianos, donde había gente perdida. Y él quería buscarlo, él quería alcanzarlos con el evangelio. Así que él se fue, él llegó hasta estas regiones que usted ve ahí en Hechos capítulo 13. Él comienza en Chipre, luego se mueve a Antioquía de Pisidia. Y cuando usted está estudiando esos capítulos, se da cuenta que Pablo llega, va a una sinagoga, comienza a predicar, la gente se comienza a convertir. Pero un grupo de judíos que no les gustaba eso de Cristo, empezaron a revolcar la ciudad, empezaron a perseguirlos. Así que Pablo se tuvo que mover a otra ciudad y usted ve en Hechos capítulo 14, Pablo se mueve a otra ciudad que se llama Iconio. Y luego Pablo se mueve a otra ciudad que se llama Listra. Y mientras Pablo se va moviendo, los judíos de la primera ciudad seguían persiguiéndolo ciudad tras ciudad. Seguían tras él. Bueno, llega el punto, y quiero que lo vean conmigo, aquí en Hechos 14, verso 19. Que entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de las ciudades que ya Pablo ni estaba allí. Ya Pablo se había ido de allí. Que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A eso le hicieron a Pablo. Pensando que estaba muerto, lo apedrearon, lo dejaron tirado en el piso. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y yo no sé usted, mi hermano, pero el verso 21 a mí me sorprende. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo, tú no aprendes, Pablo. Lo acaban de apedrear. Lo acaban de dejar como muerto fuera de la ciudad. ¿Qué era lo que hacía que Pablo se levantara de estar tirado en el piso apedreado? Decir, ¿sabes qué? Mientras menos me amen, más los voy a amar yo. Yo voy a ir a alcanzarlos. Ustedes están perdidos. Yo tengo pasión por los perdidos. Y yo voy a regresar para hablarles de Jesucristo. Esa es la pasión que tenía Pablo. Hace 2 domingos atrás hablamos de eso. ¿Recuerdan qué era lo que motivaba a Pablo? 2 de Corintios 5:14, Pablo decía, el amor de Cristo me mueve. El amor de Cristo es lo que me motiva día a día. Pablo ya había dado su resumen, todo lo que le había pasado 5 veces en peligros, en náufragos, en apedreados, dado por muertos en varias ocasiones. Y Pablo, ¿por qué tú continúas? El amor de Cristo me obliga. No me puedo quedar sentado. Esta gente está perdida y necesita escuchar la salvación que tienen en Cristo Jesús. La salvación que solamente está en Él. Así que este es Pablo, con su grupo de seguidores. Ya Marcos lo había dejado. Usted sabe la historia. Marcos había abandonado el primer viaje misionero. Así que él solamente en este momento estaba con Bernabé. Pero ¿por qué les explico esto? Bueno, porque todas estas ciudades que acabamos de mencionar, Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, son las iglesias que más adelante vamos a conocer nosotros como los Gálatas. Cuando nosotros hablamos de las iglesias de Galacia, los Gálatas, no es una sola iglesia, era un conjunto de iglesias que estaban en lo que hoy es Turquía. Así que en realidad, cuando estamos viendo estas historias de Hechos capítulo 13, 14 y 15,
lo que estamos viendo es el ministerio de Pablo entre las iglesias de los Gálatas. Más adelante él les va a escribir una carta, que es la carta que vamos a estudiar nosotros. Pero es por eso que primero tenemos que ver su ministerio allí. Miren cómo fue su llegada, su inauguración. No fue bien recibido Pablo originalmente en las ciudades de Galacia, entre los Gálatas. Pablo fue apedreado, Pablo fue expulsado, pero sin embargo, él regresó. Y quiero por un momento dado que brinquemos el capítulo 15, que es el que vamos a estudiar hoy, y vayan al capítulo 16. Pablo regresa a su iglesia de Antioquía, a los que los habían enviado, da un reporte. Y a Pablo se le ocurre otra vez salir en un segundo viaje misionero. ¿Y usted sabe a dónde quiere ir Pablo? Miren conmigo lo que dice Hechos 15:40 y después el 16. Dice, y Pablo cogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Mira lo que dice el 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermano, si su memoria no es a corto plazo, usted se tiene que acordar que ahora mismo hablamos de las iglesias de Gálatas, que son las iglesias de Listra, Iconio y Derbe. O sea, en otras palabras, ¿qué está haciendo Pablo en su segundo viaje misionero? ¿A dónde está regresando? Al mismo sitio. Él tiene pasión, él tiene deseo porque esta gente encuentre a Cristo, encuentre la salvación que solamente está en él. De hecho, es entre esas iglesias que él encuentra a Timoteo, imagínense, o entre esas ciudades que él encuentra a Timoteo, que se convierte en su colaborador principal, en su estudiante principal. Así que ya sabiendo un poco del contexto, es importante, mis hermanos, que entendamos cómo es que nacieron estas iglesias que después van a ser los Gálatas. Nacen en medio de esta persecución contra los cristianos, donde no querían ver a Pablo, lo expulsaban, lo apedreaban, pero él regresaba una y otra vez, insistentemente, a predicarles el evangelio. Mi hermano, eso es un buen ejemplo también de que usted no se debe cansar si usted está orando por alguien para salvación. De que usted debe ser insistente, de que una y otra vez, mi hermano, quizás usted no lo apedrean. Usted tiene un familiar que usted le está hablando de Cristo hace muchos años y quizás no le pasa lo que pasó a Pablo, que lo apedreaban, pero él volvía. Eso nos muestra también la insistencia de nosotros de buscar algo que está perdido, insistentemente. Este joven de la ilustración de la historia que yo les acabo de hablar, todos los días imagínenselo allí en el frente al vertedero, porque él quiere buscar algo que está perdido, que para él es valioso. Pablo una y otra vez regresaba a estas regiones que tenían todas estas personas perdidas, que no tenían un Salvador. Y él les quería mostrar a Cristo. Así que en medio de todo esto se da un incidente que literalmente, mis hermanos, está en el medio del libro de Hechos. Literalmente es la mitad del libro de Hechos, ese pasaje de Hechos 15. Y también es como uno de los pasajes más centrales del libro de los Hechos. Y es el famoso concilio de Jerusalén, lo que tenemos delante en Hechos capítulo 15. Y en esta mañana vamos a aprender al menos 4 verdades del evangelio que encontramos allí en Hechos capítulo 15. Mira lo que había ocurrido. Acompáñeme a darle lectura del verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Este contexto, este debate se da en la ciudad de Antioquía. Habían llegado unos de Judea enseñando a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. De momento, Pablo llega de su primer viaje misionero. Pablo empieza a hablar de todas las grandes cosas que hizo Dios a pesar de las persecuciones. Porque si ustedes notan esos capítulos 13 y 14 dice, hubo persecución, apedrearon a Pablo. Pero si ustedes notan también dice, y Pablo hizo discípulos allí. O sea, hubo fruto. El Señor salvó a algunos en esas regiones. Así que Pablo comienza a dar estas buenas noticias de que los gentiles, aquella gente por allá que parecía perdida y sin esperanza, por fin estaban encontrando salvación. Pero de momento, mis hermanos, llegaron algunas personas a decir, oye, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.
Pedro se iba entre los gentiles y predicaba lo siguiente: el que crea en el nombre del Señor será salvo. Y ya, no le añadía nada. Pablo buscaba a los perdidos de Galacia y les decía: el que ponga su fe en Jesús, ese será salvo. Más nada, no tienes otro requisito para la salvación. Pero estas personas, estos falsos maestros que se habían infiltrado, comienzan a decir: oye, para ser salvo necesitas a Cristo más esto. Para ser salvo necesitas a Cristo y toda esta serie de requisitos. ¿Usted se imagina eso? Y uno de los requisitos que hacía esta gente o que ponía esta gente era: tienen que circuncidarse, que era la práctica del Antiguo Testamento, para ser parte del pueblo de Israel. Y esta gente decía: no, para ser salvo no solo Cristo basta. No es suficiente Jesús. Necesitas a Jesús, pero necesitas tú hacer esta obra. En otras palabras, ¿sabes qué ellos estaban intentando? Ayudar. Es como si ellos no creyeran que la salvación es un regalo de Dios en Cristo para nosotros y que ellos tenían que hacer algo, que ellos tenían que contribuir de alguna manera con sus obras. ¿Y sabes qué ocurrió? Miren el verso 2. Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, una gran contienda con ellos. Pablo y Bernabé comenzaron a debatir y mientras ellos más decían: no, necesitas a Cristo más aquello y lo otro, Pablo y Bernabé decían: no, solo necesitas a Cristo. Hubo un gran debate. De hecho, muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo en que la mayoría de esta gente se había contaminado en las regiones de Galacia, que fue probablemente en esas regiones de Galacia, los judíos de allí, que empezaron con esta idea de tratar de contradecir a Pablo. Y Pablo decía: solo Cristo. Ellos decían: no, no es suficiente. Así que hubo una gran discusión y miren lo que ocurrió. Verso 2. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que fueron enviados a Jerusalén. Allí en Jerusalén todavía estaban los apóstoles. Recuerden que esto pasa poco después de que Jesús ascendiera a los cielos. Allí en Jerusalén había unos ancianos. Y cuando se dice ancianos, ¿quiénes eran? Los pastores de la iglesia en Jerusalén. Que entre ellos estaban Santiago. Así que miren lo que ocurre aquí en esta escena. Pablo y Bernabé son enviados, versículo 3, fueron encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Saben por qué causaban gran gozo? Porque ellos decían lo que Cristo una vez nos enseñó. El gozo que se halla cuando tú encuentras algo que estaba perdido. Usted recuerda, hay una historia completa, un capítulo completo, Lucas 15, donde todo estaba perdido y todo fue encontrado. Había una moneda perdida y una mujer la encontró. Y de momento había un hijo perdido, ¿se acuerda del hijo pródigo? Y fue encontrado por su padre. Y lo que Cristo decía allí es el gozo que había cuando algo que estaba perdido era encontrado. De hecho, en esas parábolas Jesús siempre terminaba diciendo: oye, y hacían una fiesta. Todo el que encontró algo que estaba perdido antes, terminó haciendo una fiesta para celebrar que lo que estaba perdido fue encontrado. Así que Pablo, usted tiene que imaginárselo así, moviéndose para Jerusalén. Pero mientras se mueve, va pasando por las iglesias de Fenicia, de Samaria, con una fiesta, contando a todos cómo los gentiles se estaban convirtiendo. Y dice el texto que esto era causa de gozo entre los hermanos. Verso 4, llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero ¿sabes qué encontraron también en Jerusalén? La misma oposición entre algunos. También había gente allí entre los fariseos que decían haber creído, pero estaban diciendo: hey, espera, si los gentiles, esta gente que no era original del pueblo de Israel, si ellos van a ser parte del pueblo de Dios, no es eso de que Jesucristo basta nada más para ser salvo. Necesitan también, mira lo que dice el verso 15. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Nuevamente, los requisitos. Mientras Pablo, Pedro, Bernabé y los apóstoles decían: solo Jesús basta para la salvación. Solamente pon tu fe en Él y serás salvo tú. Esta gente, estos falsos maestros se levantaban a decir: no, también tienes que circuncidarte, también tienes que hacer esto, también tienes que cumplir la ley. No había entendido el evangelio. Porque sabes que el que entiende el evangelio se da cuenta de que él mismo no puede cumplir la ley. Y eso es lo que te lleva a correr a Cristo y decirle: Cristo, yo no puedo cumplirla, pero tú sí. Y por eso
hoy te pido que tú me salves, porque tú sí cumpliste la ley, porque tú moriste por mí. Pero en ese momento estos falsos maestros que estaban distorsionando estas verdades no lo entendían así. Así que hubo que hacer lo que se llama un concilio. Este es el primer concilio en la historia de la iglesia, donde se reúnen los diferentes líderes, pastores de diferentes lugares. Todavía estaban los apóstoles, ya no existen apóstoles, pero en esa época existían. Todavía estaba esta gente. Y dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, todavía estaba vivo Pedro, todavía estaba vivo los apóstoles originales. Y después de mucha discusión, y aquí está nuestro primer punto. Recuerden que son 4 verdades del Evangelio que veremos a través de este pasaje. Nuestro primer punto, el Evangelio siempre es iniciativa de Dios. Esta buena noticia de salvación siempre nace en Dios. Permítame recordarle que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron detrás de un palo, detrás de un árbol. Y dice el texto bíblico que fue Dios el que los fue a buscar, y fue Dios el que mientras Adán estaba escondido entre los arbustos, fue Dios el que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y fue Dios el que le prometió una promesa de salvación. Le dijo, yo enviaré a uno, la simiente de la mujer, que va a corregir lo que tú acabas de dañar, que te va a salvar. Así que siempre es iniciativa de Dios el Evangelio. Y miren lo que les recuerda aquí en esta ocasión Pedro, en el verso 7 y 8. Dice que en medio de la discusión, imagínate, todos los líderes de las iglesias estaban allí en ese momento tocando este tema. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué vamos a hacer con la gente que se convierta de hoy en adelante? ¿Les decimos solo Jesucristo basta y es suficiente para salvarte? ¿O le decimos, mira, pues estos son los requisitos, mira a ver si los tienes y si no, no puedes ser salvo? Jesús más esto, lo otro y aquello. Así que ese era el debate que había allí. ¿Sabe quién se levantó primero? Mi hermano, el Pedro transformado. Escuche bien. Este no es el Pedro que era problemático, impulsivo, que le prometió a Jesús que lo iba a estar con él en la cárcel, que iba a morir por él, y usted sabe lo que pasó, negándolo 3 veces. No. Este es el Pedro transformado por Jesús. Este es el Pedro que fue transformado por ese Jesús que 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Este es el Jesús transformado por la resurrección. Así que miren lo que ocurre en esta escena. Pedro se levanta, verso 7, después de mucha discusión y le dice, varones hermanos, ustedes saben cómo yo hace algún tiempo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Miren lo que dice después, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Miren lo que empieza a ocurrir aquí, mis hermanos. De momento Pedro le dice a estos hermanos, oye, déjenlo tranquilo a los gentiles. No vengan a añadirle cargas de más. Vamos a seguir predicando lo que Jesús nos enseñó a predicar. Que solamente en Él había salvación, solamente era creyendo en Él y no había que añadir nada. Ningún requisito fuera de eso, fuera de la fe en Jesús. Pero específicamente, Pedro nos muestra que el Evangelio siempre es iniciativa de Dios. Oye, ustedes están peleando por los gentiles. Métanse con Dios. Note lo que está diciendo Pedro. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien lo escogió. Recuerde que este era el debate en este momento de quién va a ser parte de la iglesia. Si vamos a permitir que los gentiles, los que no sean judíos, sean parte de la iglesia. ¿Y tú sabes qué Pedro le dice en esa reunión? Pedro le dice, no fui yo que los invité. No piense que fui yo el que un día estaba aburrido y dije, ya no quiero solamente judíos, yo quiero invitar a los gentiles. No fue Pablo el que los invitó. Pedro está muy claro aquí en el verso 7, fue iniciativa de Dios. Si esa gente se está convirtiendo, es porque Dios los fue a buscar. Es porque Dios los invitó. Dios escogió que ellos, los gentiles, escucharan la palabra del Evangelio. Y usted sabe lo que está haciendo Pedro. Pedro está recordando una escena donde él mismo, en Hechos capítulo 10, había tenido que ir a predicar el Evangelio a un gentil. ¿Ustedes se acuerdan de estas historias de Simón? ¿Ustedes se acuerdan de estas historias de cuando de momento Pedro busca o se encuentra con Cornelio? Estas historias que nos muestran un momento donde había gente que era gentil, que Pedro no quería relacionarse con ellos al inicio.
pero Dios les muestra que Él también tenía un plan para con ellos. Así que Pedro en su mente está tratando de explicarle a estos hermanos, recordando, oye, Dios me envió, aunque yo no tenía ese plan de ir entre los gentiles a predicarle el evangelio. Fue Dios el que los escogió por medio de mí, aunque incluso yo no quisiera al principio. Fue Dios el que me llevó a ellos a predicarle el evangelio. Fue Dios que escogió, miren, dos cosas. Si usted la ve en el verso 7, Dios escogió dos cosas para los gentiles. Que ellos oyesen. Pero ¿sabes qué también fue el plan de Dios y propósito de Dios? Lo que dice casi al final. Que ellos creyesen. Dios había escogido que entre los gentiles el evangelio fuera predicado, pero que también ellos creyeran el evangelio. Esto no fue idea mía, decía Pedro. Yo no los invité a la iglesia, fue Dios que los invitó. Hermano, y usted dice, oye, pero es que aquí no tenemos mucho debate sobre los gentiles y los judíos. Ese era el debate grande de la época. Los gentiles y los judíos, si podían estar juntos en una iglesia. Pero usted sabe sí que tenemos aquí en nuestra iglesia muchas divisiones por cosas mucho menores que esas. Muchas divisiones por cosas que no tienen sentido, que nos dividen. Y muchas cuestiones donde tú y yo nos estamos preguntando, oye, ¿recibiremos nosotros a tal persona si llega a la iglesia? ¿Arrepentida para buscar del Señor? ¿Recibiremos a esa persona? ¿Recibiremos a un extranjero? ¿Recibiremos a alguien que no piensa igual que nosotros? ¿Recibiremos a alguien de piel blanca, amarilla, marrón? El color que usted quiera. ¿Lo recibiremos aquí en la iglesia? Esos son los debates que se dan hoy entonces. Ese era el debate de la época. ¿A quién vamos a recibir y a quién no? Escucha bien, mi hermano. Pedro está dejando de una vez y claro para siempre que el que escoge quién viene a la iglesia no eres tú ni soy yo. Pedro está de una vez y por todas diciendo, ¿sabes qué? El que llega a la iglesia porque Dios lo invitó, hay que recibirlo. Amén. Fue Dios quien lo trajo. Y el debate era ese, el debate es qué vamos a hacer en la iglesia. ¿Hacemos una iglesia de judíos nada más? Ese era el debate de Hechos 15. ¿Y una iglesia de gentiles nada más? ¿O hacemos una iglesia que hayan judíos y gentiles juntos? Los que allá afuera se odian, pero aquí dentro se aman. Y que muestren, entre esa diversidad cultural, muestren el verdadero amor de Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Yo no fui el que los invité. Dios los escogió para que ellos oyeran y para que ellos creyeran. En primer lugar, mis hermanos, el evangelio fue iniciativa de Dios. Fue Dios el que conoce los corazones. Dios les dio testimonio, verso 8. Y Dios también les dio algo. Nota lo que dice ahí. Dios les dio el Espíritu Santo. Y eso va a ser escandaloso para algunos. De hecho, era sorpresa para los apóstoles al inicio. Lea los primeros capítulos de Hechos, desde el capítulo 10. Algunos estaban sorprendidos y decían literalmente esto. ¿Cómo es que ellos también tienen el Espíritu Santo? Esto no es para nosotros nada más, los judíos de Israel. ¿Cómo es que ellos, los gentiles, escuchan el evangelio, se convierten y también el Espíritu Santo está en ellos? Así que Pedro les dice, es iniciativa de Dios, fue Dios que los escogió y Dios los hizo que oyeran, que creyeran y Dios también les dio el Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo, y yo fui testigo de eso porque yo estuve en la casa de Cornelio, la gente que era gentil y el evangelio llegó hasta ese lugar. En segundo lugar, miren lo que vemos aquí, no solamente el evangelio es iniciativa de Dios. En segundo lugar, el evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo que es por pura gracia. Y aquí se recuerda esto. Mi hermano, ¿y por qué esto es tan importante? Porque cuando veamos los Gálatas, Pablo está escribiendo una carta que se escribió en el mismo tiempo que se hizo este concilio. Que se hizo ese debate de si vamos a recibir a los gentiles o no. Cómo una persona es salva, si necesita a Jesús solamente o si necesita a Jesús más esto, más lo otro, más aquello. Y por eso este es el contexto. Porque Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, debate las mismas cosas que se están debatiendo aquí. Que Cristo solo es suficiente para salvación. Así que miren lo que continúa ocurriendo. Pedro continúa en su discurso y en el verso 10 dice, del verso 10 al 20, es nuestro segundo punto. El evangelio es un regalo de Dios por gracia. Ahora pues, ¿por qué tientas a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo que les decía, Pedro le habla a estas personas, a estos falsos maestros, y les dice, oye, pero te estás metiendo con Dios, estás peleando con Dios porque Dios fue el que quiso salvarlo. ¿Por qué tientas a Dios? ¿Por qué le estás poniendo cargas a ellos que mira, Cristo no nos puso a nosotros, ni nosotros podíamos llevar? ¿Por qué le estás diciendo a ellos que para ser salvo tienes que hacer esto, esto y esto, si cuando tú recibiste el evangelio solamente se te dijo una cosa para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cristo es suficiente para salvarte. Y Pedro entonces le dice, oye, ¿por qué ustedes tientan a Dios? Versículo 11, miren qué importante. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. No es por algo que nosotros hagamos, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios en Cristo. Mi hermano, y usted sabe qué es la gracia. La gracia es un regalo, y un regalo inmerecido. La gracia es algo que tú no estabas buscando y que no te merecías. La gracia es algo que nos toma por sorpresa. A mí me encanta John Piper, el pastor. Si usted no ha leído de sus libros, le invito a que lea, vea predicaciones de él en YouTube. Pastor John Piper siempre habla de eso, de la sorpresiva gracia de Dios. La gracia de Dios, mi hermano, llega por sorpresa. Aquel que estaba perdido. La gracia de Dios es así. Y Pedro le está diciendo a estos hermanos, nosotros creemos que por la gracia del Señor seremos salvos igual que ellos. Los judíos, los gentiles, usted quiere ampliarlo, los chinos, los japoneses, los mexicanos, los puertorriqueños, cualquiera, nacionalidad, porque este evangelio se supone que se predica en el mundo entero, Jesús había dicho. Todos y cada uno de ellos están en el mismo bote, están perdidos en sus delitos y pecados, muertos, y solamente hay una esperanza de salvación y es Cristo Jesús. No hay de otra, es por gracia. Todos se salvan igual, es por gracia. Así que todos necesitan el mismo evangelio. Y por eso Pedro les habla de esta manera. Creemos que por la gracia del Señor hemos sido salvos. Fue un regalo de Dios. Así como yo no lo estaba buscando, podría decir Pedro. Y un día Él me buscó a mí. Así, estos gentiles que estaban adorando. ¿Sabe qué hacían esos gentiles? Muchos de ellos adorando a otros dioses. Allá perdidos en sus pecados. Y un día Dios los fue a buscar. Por gracia, por un regalo de Él. Así que hasta este punto hemos visto que el evangelio es iniciativa de Dios. Número 2, que el evangelio es un regalo de gracia. Pero noten cómo la discusión continúa. Imagínense una mesa. Allí estaban Pablo, Pedro, Bernabé y Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y otros líderes discutiendo este tema. Pedro fue el primero que se levantó y dijo estas palabras. Y miren lo que dice el verso 12. Entonces toda la multitud cayó. Y empezaron ahora, después de ese mensaje de Pedro, que ya era suficiente para que el tema se acabara ahí. Pero miren ahora lo que ocurre. Empezaron a hablar los nuevos misioneros de la iglesia, Bernabé y Pablo. Empezaron a contar cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí empezaron ellos a reforzar lo que Pedro acababa de decir. Y Pablo y Bernabé diciendo, ¿sabes que sí es real lo que Pedro está diciendo? Dios los está alcanzando, el Espíritu Santo está viniendo sobre ellos. Allí estaban muertos en sus delitos y pecados de estos gentiles, pero Dios ha querido que ellos escuchen el evangelio. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el líder principal de la iglesia de Jerusalén, y más adelante hablaremos más de él cuando estudiemos la carta de Gálatas. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermano, usted sabe que este era el plan original, era desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, era para que en el mundo entero se multiplicaran y Dios tuviera gente de todos los pueblos para su nombre, para Él, para su gloria. Siempre fue el plan. Y después cuando Jesús da la gran comisión, precisamente Jesús dice eso. Oye, vete a alcanzar personas para su gloria, para su nombre, porque ese es el plan de Dios. Vayan al mundo, alcancen las personas para su gloria. Así que Santiago dice estas palabras. Dios ha decidido tomar de ellos pueblo para salvarlos, para su gloria.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Noten lo que hace aquí Santiago ahora. Santiago dice, y esto no se lo está inventando Pedro. Yo les voy a explicar, dice Santiago, cómo desde los profetas en el Antiguo Testamento ya hablaban de que un día este evangelio, no solamente esta buena noticia de salvación, no solo se iban a quedar en Jerusalén, no solo era para el pueblo de Israel, sino que eran para todas las naciones. Miren lo que dice aquí. Con esto concuerdan, verso 15, las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí lo que está haciendo el Santiago es citando una profecía de Amós capítulo 9. El profeta Amós ya había hablado de esto. Ya había hablado de que un día los gentiles iban a llegar. Todos los gentiles también de toda lengua y nación un día iban a invocar el nombre de Dios. Y Santiago lo que está diciendo es, oye, ¿no ven que en la Biblia, en los profetas, ya Dios había dicho eso? Que los mismos gentiles, la gente que no era mi pueblo, Dios también iba a salvar de entre ellos algunos. Eso es lo que hace Santiago. Y el verso 19 me encanta. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Déjenlos tranquilos. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Miren lo que hace Santiago aquí. Santiago les explica y les dice, oye, lo que está diciendo Pedro es verdad, que Dios escogió a los gentiles también. Vamos a recibirlos en la iglesia porque fue Dios que los invitó. Esto no es algo nuevo, esto los profetas habían hablado de eso, que los gentiles un día iban a alabar a Dios también. Pero después dice en el verso 19, yo juzgo y yo les pido, recuerden que están en el concilio, en la reunión, todos los líderes, tomando la decisión si vamos a permitir que la gente que no es judía entre a la iglesia. Y de momento les dice, oye, yo les pido que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Déjalos tranquilos. Si fue Dios el que los fue a buscar, fue Dios que quiso salvarlos a ellos. No les pongan más carga. No les pongan y les digan, tienen que ser salvos en Cristo, pero también tienen que hacer esto y aquello y lo otro. Hermanos, qué importante esto, porque usted sabe que hoy tú y yo no estamos debatiendo entre los gentiles y los judíos, pero como les decía ahorita, nos dividimos por muchas cosas como iglesia. Y también, ¿sabes qué? Lamentablemente hay círculos donde se predica un evangelio que al final de cuentas, veremos en el libro de los Gálatas, no es el verdadero evangelio. Porque se te está diciendo que para ser salvo necesitas a Jesús. Y esto, aquello y lo otro. Si algo nos va a enseñar la carta de Pablo a los Gálatas, es que eso no es el evangelio. Eso es otra cosa, eso es otro mensaje. Aquel que te diga que necesitas a Jesús y 1000 cosas más, te está mintiendo. Es un falso maestro. Porque la Biblia es clara, mi hermano. ¿Quieres ser salvo? ¿Necesitas salvación? ¿Has considerado que estás perdido y sin esperanza? Hay un solo camino, es Cristo Jesús, y Él es suficiente. Solo Él es suficiente para salvarte. Mi hermano, ¿seremos la iglesia que predica eso? Porque tenemos que cuidarnos. ¿Sabes qué? Una de mis pasiones es estudiar historia de la iglesia. Y cada vez que estudio historia de la iglesia me doy cuenta, mi hermano, cuántas veces la iglesia se desvió en este asunto. Y empezaron a decir, los requisitos para entrar a la iglesia y para ser un cristiano, pues aquí están. Y le daban la lista ahí. 28 requisitos para ser salvo. ¿Dónde estaba eso en la Biblia? Y a través de toda la historia de la iglesia ha habido falsos maestros y todavía los hay, lamentablemente. Y en Puerto Rico los hay, lamentablemente. Y en el mundo entero. Que no están predicando que Jesús es suficiente. Que están predicando una salvación por obras y no por gracia. Que están predicando, sí, ven a Jesús, pero tienes que hacer todas estas cosas antes de ser salvo. Y no están predicando, ven a Jesús, solo a Él, para que Él transforme tu vida para siempre. ¿Qué era el mensaje que ellos estaban predicando? Así que Santiago dice, no los inquietes a los gentiles. Ellos se han convertido, Dios los ha salvado. Y note que entonces le dice algo en el verso 20, que es algo que tiene que ver con el contexto de la época especialmente. Recuerden que en ese momento, cuando las cosas estaban
ocurriendo de esta manera, que los gentiles estaban uniéndose a la iglesia, a los judíos, había muchas diferencias culturales. Y los judíos, desde muy pequeño, imagínate un judío que ya era adulto y se había convertido, desde muy pequeño se le había enseñado a tener ciertas reglas, incluso con la comida, de no comer sangre y cosas como esas, que son reglas del Antiguo Testamento. Y usted sabe que está aplicando Santiago aquí en el verso 20, lo que se llama la regla del amor. Lo que Pablo después expande en Corintios, en Romanos. Pablo, miren, usted quiere una buena lectura esta tarde con una tacita de chocolate y un queso. Casa a los suegros. Eso fue un mensaje ahí. Miren, lea Romanos capítulo 14. Saque esta tarde Romanos capítulo 14. Saque un tiempo, lea ese capítulo y se dará cuenta cómo Pablo le está diciendo a estos hermanos, oye, hay una regla que se llama la regla del amor, que significa que si tú sabes que tu hermano por conciencia, él viene del judaísmo, ya es cristiano, pero por conciencia él no come ciertas cosas, ¿sabes qué? Por amor, deja a un lado el bistec que tienes ahí, bien bonito. Si a él, por conciencia, si a él le va a hacer mal, ¿sabes qué? Sacrifícate tú. Tú eres libre, tú sabes que comer eso no es malo, pero sacrifícate por amor, decía Pablo, porque tú sabes que él es débil en este tema y que en su mente, para él eso es malo. Tú sabes que por amor, sacrifícate. Es lo mismo que está diciendo en el verso 20 aquí Santiago. Oye, eviten por ahora estas cosas que saben que los van a dividir. Y por eso le dice este tema del ahogado y de la sangre. Eso tenía que ver con las comidas incluso que se daban. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles venían de lugares. ¿Usted sabe qué hacían los gentiles? Adoraban a los falsos dioses y esa adoración muchas veces se daba en términos de fiesta, donde había mucha comida y mucha bebida y muchas otras cosas que para los judíos era un escándalo total. Así que aquí se está aplicando la regla del amor. Literalmente diciendo, oye, para que podamos estar unidos, que ese es nuestro tercer punto. El evangelio es iniciativa de Dios, el evangelio es un regalo de gracia. En tercer lugar, el evangelio nos une. Hermano, y al final de cuentas es lo único que nos une verdaderamente. Este mundo ha intentado unir a los seres humanos de muchas formas, con muchas causas. Causas políticas, causas religiosas. Y nunca nadie, ningún grupo se ha unido tanto como se ha unido la iglesia. Usted ve que se forma un nuevo partido, una nueva filosofía, una nueva escuela de tal cosa de pensamiento. Y están bien unidos y en unos años se rompe esa unidad. Toda unidad que no se base en el evangelio, hermano, pronto se va a romper. Aunque parezca que están unidos, por dentro no están unidos nada. La única unidad verdadera que ha conocido la humanidad es la unidad que parte del evangelio, la que une a gente que es bien diferente entre sí, pero están unidos en Cristo. Bueno, mira, si tú miras para el lado hoy, tú vas a ver gente diferente a ti en muchos aspectos, desde lo más básico. En términos físicos, son diferentes a ti, obviamente. Aquí no hay ningún gemelo. Todos son diferentes. En términos de gustos, son bien diferentes. Miren, aún los más cercanos, esposo y esposa, mira tu esposa, es muy diferente a ti en muchas cosas. Mira a tus hermanos alrededor, son bien diferentes a ti en muchas cosas. A uno le gusta tal deporte, a otro no le gusta ese deporte, a uno le gusta esta comida, a otro no le gusta esta comida, a uno le gusta salir, a otro le gusta estar en casa. Mi hermano, 1000 cosas que nos diferencian. Pero hay una que nos une, es la más importante. Es Cristo Jesús. Cristo nos une, estamos unidos en Él. Por eso tú te reúnes a una iglesia con gente bien diferente a ti, por eso tú los amas. Allá afuera tal vez tú no te relacionarías de la misma forma. Pero lo encontraste aquí en la iglesia y dices, esto es un hermano en el Señor. Yo estoy unido a Él. Somos bien diferentes. Pensamientos políticos, pensamientos de cómo resolver la humanidad. Pero al final nos une Cristo. Y el problema es que muchas veces nuestro enfoque está en lo que nos separa y no en lo que nos une. Muchas veces hacemos lo que nos separa, hacemos algo bien grande. Y yo hago una pareja aquí entre Hugo, Ramón y yo, porque estamos separados, aunque somos cristianos. Y no recordamos lo que nos une, que es Cristo, que es el evangelio. Y aquí esta gente está debatiendo sobre si vamos a estar juntos los judíos y los gentiles, porque sabe que son bien diferentes.
No se parecen físicamente, no hablan el mismo idioma, tienen diferente cultura, tienen diferente costumbre. Pero Cristo los ha hecho parte de su familia. A todos. Él los ha unido en Él. Él los ha unido a aquellos que están arrepentidos de sus pecados, aquellos que lo han abrazado a Él como el único Salvador y han cambiado sus vidas. Dios los ha unido a Él. El Evangelio es iniciativa de Dios. El Evangelio es un regalo de gracia. El Evangelio, mis hermanos, nos une. Vuelva conmigo un poco más arriba al verso 9. Bueno, el verso 8, la última parte. Pedro dice, Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, igual que a nosotros. Podemos estar unidos porque tenemos el mismo Espíritu. Una de las cosas que más me encanta hacer cuando viajo para viajes de la convención, de la asociación de iglesia, ¿sabe qué? Encontrarme con gente que no habla mi idioma, que no es como yo físicamente, que es bien diferente a mí en su contexto, pero que Cristo allí nos une. Usted sabe que hemos estado en sitios allá donde tenemos pastores, y hay un pastor de la India, hay un pastor de Kenia en África. Y no solamente nos une el que somos pastores, eso es algo que nos puede unir, y por eso estamos allí en esa conferencia. Más que eso, mi hermano, nos une Cristo. Y una de mis partes favoritas es cuando nos ponen a orar con gente que yo no sé hablar su idioma, ni yo el mío. Yo le he contado aquí que una vez en uno de esos viajes me tocó en la mesa y lo hicimos intencionalmente. Hay una cena donde están todas las cientos, miles de personas allí y hay una cena. Entonces, normalmente los puertorriqueños con los puertorriqueños, los cubanos con los cubanos, sí, tú sabes, nosotros nos juntamos. Pero ese día no había mesa, no había mucho espacio, nos dividimos y a nosotros, a dos de los de nosotros, nos tocó con unos coreanos. Unos coreanos que hablaban inglés, pero imagínense, que no se entendía nada. Así que estamos ahí tratando, defendiéndonos, usamos el celular, el Google Translator, pero ellos a su vez están tratando de alcanzar a una comunidad bien grande de coreanos que está en Luisiana. Ellos están allá en Luisiana tratando de alcanzar una comunidad bien grande de coreanos allí. Y ellos pudieron escuchar nuestra historia, lo que está pasando en Puerto Rico, ellos ni idea tenían. Nosotros escuchamos lo que está pasando allí y nos gozamos los dos, mi hermano. De hecho, terminamos orando los unos por los otros. Porque nos une Cristo. Nosotros no lo conocíamos a ellos de antes, ellos ni a nosotros tampoco. De hecho, yo lo añadí de amigo en Facebook y siempre me acuerdo que él empezó a decirme su nombre. Y yo le dije, hermano, escríbelo tú. Un nombre muy complicado en coreano. Y él cogió mi celular, escribió su nombre y yo todavía lo tengo en Facebook. Yo voy a cada rato, él sube sus predicaciones y las pongo ahí en play, pero yo no entiendo nada, obviamente. Pero está ahí, mi hermano. Pero yo estoy unido a él. Usted, si es un creyente, está unido a él, a este hermano. Y al de China, al de África, al de todas las naciones. Porque al final en los cielos, mi hermano, dice el libro de Apocalipsis, la imagen hermosa de Cristo viniendo a buscar gente de toda tribu, toda lengua, toda nación. ¿Y sabes qué? Van a estar haciendo una sola cosa. No van a estar allá divididos entre los coreanos, los chinos y los puertorriqueños. Mi hermano, allí como una sola voz y un solo cuerpo estaremos adorando a Cristo para siempre. Eso es lo que estaremos haciendo por toda la eternidad. Y oramos al Señor que nos ayude. Este pasaje que tenemos delante nos ayuda a ver estas verdades. El Evangelio es iniciativa de Dios, es un regalo de Dios. El Evangelio nos une. Miren ahí también la segunda parte del versículo 8 y 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. No, Dios no tiene especiales aquí, que esta gente es especial y estos son salvos por gracia, pero esta gente es salvo por gracia y por obra. No. Dios le dio el Espíritu a los judíos, a los gentiles. Es un regalo para ambos. Es por eso que el Evangelio nos une. Luego ahí mismo, en el versículo 11, por la gracia del Señor hemos sido salvos. Los dos, los judíos y los gentiles. Es el mismo Cristo, es la misma salvación en Él. Así que el Evangelio nos une. Y miren, por último, nuestro último punto. El Evangelio es iniciativa de Dios, el Evangelio es un regalo de gracia, el Evangelio nos une y es lo único que nos une. Y número 4, el Evangelio merece ser proclamado. Este Evangelio que viene de Dios, que es iniciativa de Dios, que es un regalo de gracia, que es lo único que nos va a unir a gente tan diferente. Mi hermano, este Evangelio merece ser proclamado, merece que tú le dediques tu vida
a compartir con otros acerca de esta noticia de salvación. Evangelio lo que significa es noticia. Esta noticia de salvación, de lo que hizo Cristo para salvarnos. Miren lo que ocurre allí desde el versículo 21 en adelante. Santiago continúa diciendo: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, Santiago está diciendo, ¿sabes qué? En el mundo entero antiguo hay muchas sinagogas donde Moisés es leído, donde se está enseñando, los judíos están enseñando a Moisés. Y lo que él hace ahora es proponer algo, lo que hace ese concilio. Aprovechar, y es lo que hizo Pablo. Cuando Pablo iba a los sitios, ¿sabes qué él buscaba primero? Una sinagoga donde ya estaban los judíos reunidos. Y él empezaba por allí predicando el evangelio hasta que lo botaban. Literalmente, lea el libro de Hechos, mi hermano. Hasta que lo botaban. Hasta que no querían escucharlo. Pero él empezaba ahí predicando el libro, predicando en las sinagogas el evangelio de Cristo. Y aquí Santiago eso es lo que está animando a hacer. Entonces noten lo que hace en el verso 22. Pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Escuche, lo que hay del verso 23 en adelante es como una carta, literalmente. Era como que, oye, ya tomamos esta decisión de que no vamos a molestar a los gentiles, los vamos a recibir en la iglesia, no vamos a hacer una iglesia de judíos y gentiles separada, porque Cristo nos ha unido. Ya tomamos esa decisión. Fue Dios quien los invitó. Ya estamos de acuerdo todos. Así que vamos a hacer una carta. Y desde el verso 23 lo que se muestra literalmente es la carta con la que Pablo ahora iba a regresar a esas iglesias de Antioquía y más adelante a las iglesias de los Gálatas a llevarle este mensaje de que la salvación solo es en Cristo Jesús y de que no podemos desunirnos si ya Cristo nos ha unido. No podemos separarnos si ya Cristo nos ha hecho parte de su pueblo. Y miren lo que decía la carta. Verso 23, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Termina diciendo, pasadla bien. Es la carta que ellos enviaron. Recuerden que solo Cristo los salva. Nuestra recomendación, la ley del amor, es separarse de todas esas actividades que eran de los pueblos paganos. Obviamente de la fornicación, porque ustedes ahora son creyentes, pero también de esas prácticas que los van a dividir. Es la ley del amor. Y luego dice el verso 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leída, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermano, esta gran noticia de que solamente en Cristo hay salvación y que Cristo es suficiente y que no necesitan nada más, ningún otro requisito, es nuestro último punto, merece ser proclamada. Eso es lo que hizo Pablo. Él se fue bien contento con esa carta para llevarle este mensaje a la gente de que, oye, deja de escuchar a esos falsos maestros que te dicen que para salvarte necesitas todas esas cosas. Recuerda que para salvarte solo necesitas a Jesús. Ahí está la carta. Y noten lo que pasó cuando llegó ese mensaje en el versículo 13, cuando ese mensaje llegó a los gentiles. Ellos estaban esperando la respuesta de la iglesia de Jerusalén. Oye, quizás pensaban que la iglesia de Jerusalén le iba a mandar los 1000 requisitos.
Para ser salvo, mira, pues ya tomamos una decisión. Cristo, pero es verdad, también tienes que hacer esto, hacer aquello y lo otro. Pero miren, cuando ellos escucharon ese mensaje de que no, solamente en Cristo hay salvación, dice el verso 31, esa gente se regocijó por la consolación. ¿Sabes qué? Ese mensaje de que Jesucristo es suficiente y de que solamente hay que confiar en Él para salvación y no hacer más nada, no se trata de tus obras, sino de lo que hizo Cristo, ese mensaje trae mucha paz al corazón del hombre. Ese mensaje trae mucha consolación. ¿Sabe por qué? Porque mientras el hombre piensa que por sus frutos, por sus obras, por todo lo que él haga, va a ser salvo, él no tiene paz. Porque él se está tratando de salvar a sí mismo. Él no duerme por la noche. Él está con esa lucha diciendo, ¿sabes qué? Pero es que se trata de lo que yo haga. Y como yo lo que haga nunca va a ser perfecto, nunca me voy a salvar. Nunca vas a tener paz con eso. Por eso esto trajo tanta paz a esta iglesia. Mi hermano, a esa gente allá afuera, gente que hoy está desesperada, gente que está tratando de cambiar su vida por sus propias fuerzas o salvarse a sí mismo, les va a traer paz, como un baño de agua refrescante y fría cuando usted le diga, ¿sabes qué? Deja de intentar salvarte a ti mismo porque no podrás hacerlo. Hay uno que se entregó por ti para salvarte y es Cristo Jesús. Cuando tú le lleves ese mensaje, va a pasar como aquí. Le va a traer mucha paz. Miren, Martín Lutero, lo conocemos por la Reforma, toda su vida intentó, monje católico al fin, salvarse a sí mismo. Siempre le digo a estudiantes de historia, cuando hablamos de él, que él le oraba a 21 santos diferentes a la semana. ¿Sabe qué es eso? Todos los días le oraba a 3 santos diferentes. Él era un monje, así que había hecho todo lo que podía hacer un monje de la época medieval para salvarse. Él se flagelaba. Usted sabe que cogía un látigo y se daba golpes para luchar, porque él decía, no, yo tengo que luchar con el pecado yo. Yo tengo que salvarme yo mismo. Él subía de rodillas una escalera porque a alguien se le ocurrió decirle que si hacía eso se podía salvar un poquito más él y su familia. Él hacía todo lo que en ese momento la iglesia medieval romana le enseñaba para salvarse. Hasta que un peso se le fue de encima, ¿sabes cómo? Con la verdad bíblica de Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. El justo por la fe, solo por la fe en Cristo Jesús vivirá. Dice, oye, como que un peso se quitó de mí porque yo estaba tratando de salvarme a mí mismo. Y me di cuenta que eso era imposible. De hecho, él llegó a decir en alguna ocasión que si por monje alguien se salvara, era él. Porque él hizo todo lo que tenía que hacer un monje para ganarse el cielo y nunca tuvo paz. Hasta que esa verdad hermosa de la palabra de Dios, de que no busques en ti la salvación, búscala afuera, búscala en Cristo. Y tú sabes que él dijo una frase que es mi frase favorita de la Reforma y que para mí resume la historia y la teología de la Reforma. Él dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Me miré a mí mismo, eso es lo que él estaba haciendo, eso es lo que está haciendo todas las personas allá afuera tratando de salvarse a sí mismo. Y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús, puse mi fe en Jesús y vi imposible perderme. Ahora no me iba a perder, ahora estaba en Él. Ahora me di cuenta que solo en Él encontraba la salvación. Ahora me di cuenta que no es que Cristo más todo lo demás. No, es que Cristo solo. Eso basta para salvarme. Ese es el mensaje que se estaba llevando aquí, mis hermanos. El Evangelio es iniciativa de Dios. El Evangelio es un regalo de gracia. El Evangelio nos une. Y por último, el Evangelio merece ser proclamado. Esto es un Evangelio que trae consolación y paz, mi hermano. No se quede callado. En su círculo aquí de influencia, entre su familia, entre sus compañeros de trabajo, escuela, universidad, en cualquier lugar. Pero así como iglesia también nos vamos expandiendo hasta donde Dios quiera y permita, hasta los últimos de la tierra, que podamos llevar este evangelio de consolación. Este evangelio que le quita el peso a la gente de tratar de salvarse a sí mismo y le dice, mira Jesús, Él te salvó por gracia. Un regalo, eso lo hizo Él. Mi hermano, tenemos que hacer varias preguntas y con esto terminamos. El Evangelio nos une. Pero la pregunta que tienes que hacer, y la pregunta que se tuvo que hacer esta iglesia allí, en el concilio de Jerusalén, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto de tu comodidad estás dispuesto a sacrificar por la unidad del Evangelio? No, pero es que Angelito, su jugador favorito de baloncesto no es el mío. Esto es historia real, por si acaso. Su jugador favorito de baloncesto no es el mío. Y yo en eso difiero mucho, bastante difiero de él.
No, pero es que aquel fulano tiene unas ideas políticas ahí que yo no sé. No, pero es que aquel de allá atrás, como que no engancho mucho con él o con ella. No, porque es que yo tengo 20 años y aquel tiene 68 y no, yo ni hablo con él. Porque es que ni hablamos igual. No, pero es que aquel piensa de esta manera de este tema y yo pienso de esta manera de otro. Y ya nos dividimos. Mi hermano, ¿cuánto de tu comodidad, de tu círculo donde estás tranquilito ahí que no quieres que nadie te moleste? ¿Cuánto de eso estás dispuesto a sacrificar por la unidad del Evangelio? Porque Cristo dijo muchas veces que el mundo nos va a mirar. E incluso va a ser testimonio para el mundo que estemos unidos y que nos amemos. Porque allá afuera ellos se están separando por cuanta cosa. Pero en Cristo estamos unidos. Había muchas cosas que separaban a esta gente, los judíos y los gentiles eran bien diferentes. Pero aquí en este concilio que ellos determinaron y dijeron, no, pero nos une el mismo Cristo que nos ha salvado por gracia. Eso nos une. ¿Cuesta comodidad nuestra para permanecer unidos? Sí. Vuelva a leer el libro Incómodo, lo leímos aquí o lo estudiamos aquí hace unos meses. Pero también tengo una segunda pregunta. Piensa por un momento, ¿cuánto te estás esforzando por proclamar este evangelio y por llevarle esta consolación a otros? Aquí las gentiles, lo dice el verso 31, cuando ellos escucharon esta noticia de que es solo el evangelio, solo Cristo que te salva, fueron consolados porque ya se dieron cuenta que no se trataba de su esfuerzo, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. Que no se trataba de sus obras, sino de la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Cuánto te estás esforzando para proclamar este evangelio que es iniciativa de Dios, que es por gracia y que nos une? ¿Cuánto te estás esforzando por eso? ¿Qué estás dispuesto a hacer por algo que está perdido? Así comenzamos nuestro sermón de esta mañana. ¿Qué estás dispuesto a hacer por algo que está perdido? ¿Se acuerdan? Este hombre que todavía sigue luchando y veremos su historia. Dispuesto a todo. Porque se le perdió algo que para él es muy valioso. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por algo que sabes que está perdido? Porque cuando tú miras para el lado, tú ves un mundo caído que está perdido. Empezando por gente cerca de ti, gente cerca de mí, que están perdidos sin Cristo. ¿Cuánto nos vamos a esforzar? La salvación es del Señor. Pero Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros de proclamar este mensaje y este evangelio. ¿Cuánto nos estamos esforzando para empezar desde, como hizo esta iglesia de Hechos, para empezar desde nuestra Jerusalén, nuestra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Sabes qué significa eso? Los que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, y así, seguir expandiendo. Hasta que como iglesia, mi hermano, podamos seguir abrazando ese llamado de Dios a las misiones. Nosotros estamos, el pastor y yo, Edgar y Dios, muy contentos y gozosos por lo que Dios ha hecho en cuanto a la iniciativa de la misma iglesia de moverse a la misión de Dios, de enviar de los nuestros, de enviar a Marily, de enviar a Rose. Y mi hermano, ya Marily y Rose están quemadas. Mira por qué lo digo, no porque ellas estén cansadas. Ellas por ahí para allá, a Marily se irá pronto y Rose irá este año otra vez y si Dios permite el otro año y no sabemos cuánto más. Usted sabe a lo que me refiero. Yo quiero hoy aquí, en este contexto, no hoy, en este contexto, poder también anunciar Rose, Amarili y fulano, oremos por ellos que se van, que los vamos a enviar a Ramón y Margarita. ¿Usted se imagina eso? Mi hermano, que nosotros podamos levantarnos entre nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Hemos decidido abrazar la misión de Dios. Este mensaje tiene que ser proclamado. Vamos a enviar de los nuestros para seguir llevando este evangelio a gente que no lo ha escuchado, a gente que nunca ha recibido esta consolación que esa iglesia recibió cuando le dijeron que dejaran de intentar salvarse a ustedes mismos y que la salvación solo es por gracia en Cristo Jesús. Hermano, que como iglesia abracemos eso. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Gálatas, que el domingo que viene empezamos en Gálatas 1, versículo 1, le está escribiendo la carta a gente que acababa de recibir esta carta, la de Hechos 15. Así que por eso teníamos que hoy predicar este tema, porque es el contexto inmediato. Esa gente, la gente de Galacia, de Iconio, Derbe, acababan de recibir esta carta. Esto era un debate caliente, era el tema de la época.
lo que acabamos de ver. Y entonces Pablo toma su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, y le escribe esta cartita. Mi hermano, que le adelanto, una carta fuerte, porque se habían metido allí falsos maestros que estaban enseñando eso que se estaba debatiendo en Jerusalén, el que Cristo no era suficiente. Así que usted vea siempre el Concilio de Jerusalén, esa decisión que se tomó allí, véala junto a la carta de Gálatas, porque está unido el mismo mensaje, Cristo es suficiente. Mi hermano, y usted sabe que eso cambia muchas cosas de nuestra vida del diario vivir. Tiene muchas aplicaciones que ya las vimos hoy, pero cambia muchas cosas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque entonces en el día a día yo recuerdo que siempre fue por gracia. En el día a día yo recuerdo que soy salvo por la obra de gracia de Cristo Jesús, porque lo hizo Él. Eso debe cambiar mi forma de vivir, eso debe cambiar mi forma de pensar en el día a día. Todos los días recordar que si Jesucristo fue suficiente para mi salvación, Él es más que suficiente para cualquier necesidad que yo esté pasando hoy. Todos los días, mi hermano, tenemos que recordar eso. Bueno, Pablo lo dice en Romanos 8, si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nos dio lo más grande, si nos dio lo más hermoso, su Hijo, ya nos dio la salvación. ¿Por qué te preocupas por las cosas más pequeñas? Comparada con tu problema más grande, que era que estabas perdido y no tenías salvación. Todos los días recuerda eso. Si Jesús fue más que suficiente para salvarme cuando yo estaba muerto en mis pecados, hoy Jesús es suficiente para ayudarme en cualquiera que sea mi situación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ser edificados, Señor, animados, exhortados. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú permitas que podamos ser edificados hoy. Gracias porque nos permites recordar este glorioso evangelio. Señores, esto no es un debate que solamente se daba en la época de los apóstoles en el libro de Hechos. Aún hoy día tenemos ese mismo debate sobre muchas personas que enseñan que para ser salvo necesitas a Jesús, pero también necesitas muchas otras cosas para salvar. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que el evangelio fue iniciativa tuya. Pedro le decía a estos hermanos, no fui yo el que los invité, fue Dios el que los fue a buscar. Señor, gracias por recordarnos eso, porque nosotros éramos parte de esos gentiles que estaban fuera, que no eran parte de las promesas, que no eran parte de la herencia, pero tú nos hiciste parte, tú nos injertaste, tú, Señor, nos traíste a tu redil por gracia. Gracias porque fue iniciativa tuya, gracias porque este evangelio es un regalo de gracia. Gracias, Señor, porque hemos visto también hoy que este evangelio nos une. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos dividido por cosas triviales como iglesia. Ayúdanos a estar unidos en Cristo. Esto que acabamos de ver, una iglesia que era tan diferente, tan diversa culturalmente. No hablaban el mismo idioma, eran muy diferentes, Señor, en muchos aspectos. Pero tú los salvaste a ambos y tú los uniste en una misma iglesia para ser tu pueblo. Señor, que recordemos que debemos estar unidos en Cristo Jesús. Oh Padre, y por último, que recordemos que este evangelio merece ser proclamado. De ahí salieron contentos de ese concilio Pablo, Bernabé y sus compañeros para ir a los gentiles y llevarle este anuncio de que solo en Cristo hay salvación y no tenían que hacer otra cosa para salvarse. Oh Señor, qué hermoso el verso 31 cuando nos dice que ellos recibieron esa noticia y se alegraron y se consolaron. Señor, les trajo consuelo a su alma, les trajo refrigerio a sus almas cuando les dijeron que se quitaran todas esas cargas de intentar salvarse ellos mismos. Porque solamente en Cristo había salvación. Oh Señor, que todos los días de nuestra vida recordemos que hay gente perdida que necesita escuchar este mensaje. Pon el deseo en nosotros, individualmente, como familia, como iglesia, de ir hoy mismo, Señor, a anunciarle a otros, a llevarle este mensaje de consolación, de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que solamente lo que tiene que hacer es creer, solo creer, poner su fe en Él. Arrepentirse de sus pecados y vivir para Él. Oh Señor, ayúdanos a recordar en esta mañana que si tú fuiste más que suficiente para nuestro problema más grande, que era que estábamos muertos en nuestros pecados. Ayúdanos a recordar que si tú fuiste más que suficiente para salvarnos, tú eres más que suficiente también para sostenernos, no importa cuál sea nuestra situación hoy. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas hoy te pedimos. En tu nombre Jesús oramos. Amén.